Sí, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo han estado? Esperemos no tener problemas de señal porque esta semana ha estado una lágrima. Sí, doctor, esperamos. Bien, que se vayan conectando todos los chicos. Retomamos el avance de los temas. Porque se nos viene el segundo parcial, ¿cierto? Sí, doctor, ya vamos a empezar los primeros días de noviembre. Noviembre. A ver, mientras se van conectando, recordemos un poco el último tema que vimos, lamentablemente el día martes, por la zona donde vivo, pues semejante viento ha hecho caer árboles, postes y todo. Entonces no ha sido posible, pero después nos ponemos de acuerdo para poder ver la reposición. Recordemos, les decía que el tema que estuvimos viendo tenía que ver con los sindicatos, los conflictos, los convenios laborales, la huelga y el lockout. Quedó pendiente un poco el tema de la huelga y el lockout, ¿cierto? Pero básicamente es de conocimiento general que la huelga en el tema laboral, en la materia de derecho del trabajo, en el ámbito laboral, viene a ser un derecho que tienen los trabajadores para asumir medidas de presión como la paralización de las actividades en una empresa a efectos de hacer cumplir el respeto a sus derechos o el ejercicio de esos derechos, ¿ya? Debe quedar claro, chicos, que ustedes han debido escuchar por medios de comunicación que para decretar una huelga, los trabajadores deben cumplir una serie de requisitos. Por eso, si bien la Constitución reconoce el derecho a la huelga, dice previo el cumplimiento de las formalidades de ley, ¿cierto? Hay ciertas formalidades que se deben agotar, si vale el término, para poder declarar una huelga, ¿ya? Reitero, es un derecho constitucional de los trabajadores, el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, pero también la empresa tiene la facultad de cesar sus instalaciones. A eso le llamamos el famoso lockout, ¿ya? A eso le llamamos el famoso lockout. Pero tampoco la empresa puede cesar de buenas a primeras o proceder al cierre de las puertas de la empresa de buenas a primeras. Debe cumplir también un requisito, ciertos requisitos, ciertas formalidades de ley y principalmente el objetivo de que el empresario cierre las puertas de la empresa o proceda al cierre de las puertas de la empresa, tiene que ver con precautelar el tema de bienes, la infraestructura física que tiene la empresa, ante eventualidades, circunstancias que pueden derivar en la toma de la empresa por parte de los trabajadores o cualquier otra circunstancia similar. Los requisitos para poder declarar una huelga que posteriormente las jefaturas departamentales de trabajo podrían declarar ilegal o en su caso legal, tiene que ver por sopesar y vencer ciertas exigencias que la ley misma, en la Ley General del Trabajo, establece. Por ejemplo, hemos visto el anterior tema, los famosos pliegos petitorios, ¿cierto? Que no son otra cosa que un documento, no guarda una formalidad exigible así. Es una carta en la que los trabajadores se dirigen a la empresa. En el punto referencial o de asunto ponen pliego petitorio gestión, pongámosle 2020. Saludan a la empresa y le dicen que para la presente gestión solicitan que se reconozcan los siguientes derechos, ¿no? Y hacen una fila corta, larga, mediana de todo lo que pretenden conseguir. La característica de este pliego petitorio, si ustedes se acuerdan, era que son de carácter negociable, ¿cierto? Las partes, sindicato, empresa, se pueden sentar a negociar punto por punto.
ya cada uno de los pedidos. Entonces, por eso se dice que los pliegos petitorios son negociables. Cuando las partes, empresa, sindicato, llegan a un acuerdo en todos los puntos, suscriben lo que hemos visto como convenio colectivo o convenio laboral. Ese convenio laboral, que es fruto de la negociación voluntaria y directa entre el sindicato y la empresa, constituye para ambas partes ley en relación a su cumplimiento. Ambas partes están obligadas a cumplir lo que allá se ha convenido, lo que allá se ha suscrito, ¿ya? Cuando se agota estos pasos de generar un pliego petitorio, reunirse con la otra parte, consensuar todos los puntos y de no consensuar todos los puntos, se hace un listado de los puntos que se han consensuado y de los que no se han podido consensuar puede dirigirse a la competencia de las jefaturas de trabajo. La jefatura de trabajo en ese aspecto, para que conozcan muy bien, genera lo que se conoce en la norma como juntas de conciliación. Se designa un inspector que se va a hacer cargo de intentar por todos los medios posibles que las partes concilien, que las partes convengan aquellos puntos que de forma directa no han sido consensuados. Si esto es así, y en determinado número de audiencias, empresas, sindicatos se ponen de acuerdo, se suscribe también un convenio laboral, ¿ya? Que va a constituir, reitero, un acuerdo normativo, un documento que va a constituir ley entre partes. Cada uno está obligado a cumplir con lo que se está conviniendo. ¿Cuándo se genera una huelga legal? Se genera una huelga de carácter legal cuando suscrito un convenio laboral, la empresa no cumple con lo que se ha comprometido. Ahí, en esa circunstancia, el sindicato está habilitado, si vale el término, para poder declarar una huelga. Ahora, las medidas de presión, que hay diversas, ustedes han debido escucharla, pasa por un paro escalonado, ¿no? Paralización por 24 horas, si no hay respuesta, 48 horas, si no hay respuesta, 72 horas, y se llega a la medida más extrema como es el paro indefinido, por un lado. Por otro lado, la huelga, puede existir huelga de brazos caídos, que consiste en que los trabajadores asisten a su fuente laboral, pero no trabajan. ¿Cierto? De ahí que el motivo que le ponen, le dicen huelga de brazos caídos. La medida más extrema en una huelga tendría que ser la huelga de hambre, en la que presuntamente los trabajadores no consumen absolutamente nada, ¿cierto? Aunque en la realidad puede ser distinto. ¿Cuándo se puede declarar una huelga ilegal? Cuando sin haber agotado los pasos previos que les acabo de decir, consistentes en un pliego petitorio, negociable, convienen y firman un acuerdo, un convenio colectivo, un convenio laboral. Cuando se omite, se obvia y de forma intempestiva o arbitraria el sindicato decreta paro o huelga, va a ir una inspección del Ministerio de Trabajo. Eso es lo que las empresas gestionan y los abogados tienen que saber gestionar. Es una nota sin mayor relevancia en la que solicitan inspección inmediata porque se ha declarado por parte de los trabajadores o del sindicato de trabajadores, se ha declarado un paro intempestivo sin haber agotado los requisitos que la ley exige. Entonces, la jefatura departamental manda a un inspector para verificar que aquello sea cierto o no sea cierto, ¿ya? En esas condiciones, cuando no se han agotado los medios, las exigencias que la misma ley prevé, es que con seguridad presumo que el Ministerio de Trabajo va a declarar ilegal ese paro. Pero las estrategias sindicales, ¿no? Para aquellos dirigentes que conocen del tema, tienen bastante experiencia y todo lo demás, saben cómo manejar esta clase de situaciones, ¿no? Saben cómo manejar porque van presionando
de manera paulatina, ¿no? Van mandando una carta y dicen tal situación no ha sido atendida, hemos mandado cartas, entonces van generando prueba para poder establecer en determinado momento y decir, nosotros les mandamos notas, jamás recibimos respuesta. Agotamos toda la vía amigable que pudiera existir, jamás recibimos respuesta. Entonces, mucho hace la experiencia que van a tener los dirigentes del sindicato, ¿no? No olvidando de que desde el enfoque de los trabajadores no existe un manual para ser dirigente sindical, no existe un manual para manejar un sindicato como tal. Son situaciones que en la vida real se presentan y los dirigentes elegidos tienen que saber sopesar. ¿Listo? Y les decía el lockout como el derecho de la empresa, que tiene la empresa para poder cerrar sus puertas, reitero, precautelando esencialmente el aspecto de la estructura física, las instalaciones de la empresa, pero también debe dar parte al Ministerio de Trabajo, ¿ya? A efectos de que se haga una inspección y se verifique de que evidentemente el empleador, la empresa, ha hecho uso de su derecho a cerrar las puertas, protegiendo las instalaciones de la empresa. Listo. Ahí habíamos quedado con las complementaciones debidas. El día de hoy, empezamos a ver el tema del procedimiento laboral. Importantísimo para todos en general, pero especialmente para mis casi colegas de derecho. ¿Por qué especialmente? Porque los ingenieros comerciales y los administradores no necesariamente están obligados a conocer el Código Procesal Laboral, el procedimiento laboral. Sí lo van a conocer en cuanto a las etapas que se hacen cada etapa, pero mis casi colegas de derecho tienen que manejar plazos, ¿ya? Tienen que manejar plazos, de eso se trata el procedimiento. Y para entrar a un recordatorio de lo que son las normas laborales, vamos a empezar, voy a compartir con ustedes un documental de 14, 12 minutos más o menos, de una entrevista que tuvo un colega que es especialista en materia laboral, el doctor Takichiri, asesor de la Central Obrera Boliviana, haciendo mención a ciertos derechos laborales que están reconocidos en la norma y que también están reconocidos en normas accesorias. Por favor, mucha atención. Quiero que este recordatorio vaya como una especie de retroalimentación para que entremos a ver el procedimiento laboral en sus tres vías. Tenemos la vía administrativa, tenemos la vía judicial y tenemos los procedimientos especiales. Para ello voy a compartir entonces el documental más bien, y voy a silenciar mi micrófono, ¿ya? Para que podamos tener acceso al audio del documental. ¿Estamos? Por favor, mucha atención. Bueno, Bolivia, un poco dentro de los arbores del derecho laboral, empieza a surgir como materia especializada del derecho del trabajo allá por los años 1920 hasta 1938, ¿no? El derecho del trabajo empieza a desprenderse más específicamente con la incursión del constitucionalismo social en Bolivia, que viene como una corriente mundial hacia Latinoamérica, esencialmente basados en una doctrina del derecho colectivo del trabajo, ¿no? Subordinando al derecho individual del trabajo. Es así que en nuestro país ya desde 1942 se empieza a construir las primeras legislaciones laborales. Nunca hemos tenido un código del trabajo. Lo que teníamos era un sinnúmero de normas laborales protectivas al trabajador hasta 1956, cuando se empieza a hacer la primera legislación laboral denominada Ley General del Trabajo,
que no es otra cosa que la acumulación, el compendio de muchas normas, leyes, decretos, resoluciones y otras que las van incorporando en un cuerpo denominado Ley General del Trabajo. Incluso el 56 podemos decir que es el mejor año en la que se construyen las normas más protectivas en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de una revolución nacional, 1952, el Parlamento era obrero y las instancias de gobierno con una participación grande de los obreros, ¿no? Entonces el trabajador, como esencia de la defensa de sus derechos, tenía a su organización sindical. La organización sindical, que representaba los intereses colectivos de todos sus mandantes, ejercía la tutela del trabajador y a partir de esa tutela defendía al trabajador vía negociación directa con la gerencia. Y ahí es donde se resolvían los problemas y los conflictos laborales. Había una máxima laboral, ¿no?, que decían: cuando afecta el derecho de un trabajador, afecta el derecho de todos. ¿Qué sucede ahora en los últimos 20 años, no? Podríamos decir que hasta 1985, más precisamente el 28 de agosto de 1985, cuando se promulga este nefasto Decreto Supremo 21060, empieza un nuevo régimen laboral en Bolivia, el derecho individualista del trabajo, ¿no? Se menoscaba totalmente los cimientos del derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Se establecen los dos pilares fundamentales del sistema individualista. Primero, libre contratación. Puedes libremente suscribir cualquier tipo de contrato. Y el pilar más terrible, libre despido. Lo que quiere decir que el empleador podía libremente contratar como a él le parezca y podía despedir el rato que a él le dé la gana a los trabajadores. Hay un oscurantismo laboral a partir de este año. Lamentablemente surge una pandemia de la libertad contractual que no era posible en materia laboral, ahora sí, protegido por la norma. Y el trabajador, espantado, prácticamente se le hace crujir con estas normas laborales, porque se debilitan las organizaciones sindicales, no se respeta el fuero sindical, no se respetan las declaratorias en comisión, los propios dirigentes son sujetos de procesos sumarios. En la práctica, la acción dirigencial durante todo ese periodo va a constituir una acción heroica, una acción de alto riesgo y peligro para los dirigentes sindicales. Vaya a ver solamente que la vanguardia del proletariado hasta ese entonces, que era el sector minero, es defenestrado con la relocalización de 1986, más de 25.000 mineros a las calles. La organización matriz, la Central Obrera, la Federación de Mineros, totalmente debilitadas, sin bases, y quedan como nueva vanguardia durante todo el proceso neoliberal y hasta hoy podríamos decir el sector fabril. Consiguientemente, los últimos 20 años, incluyendo a esta gestión 2013, podríamos decir que el individualismo laboral se ha profundizado y se ha consolidado, más aún en el sector público. Sigue la libertad contractual, siguen los procedimientos especiales de la administración pública en el ejercicio de contrataciones y continúa el oscurantismo laboral, porque ningún trabajador del sector público tiene estabilidad laboral. Viene el engaño del derecho individualista, porque dicen: todos tus derechos se van a respetar, pero va a ser de acuerdo a ley, ¿no es cierto? Entonces, para eso crean los juzgados de trabajo, primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, crean el Tribunal Constitucional, crean una serie de procedimientos especiales jurisdiccionales, etcétera, 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 a tal punto que el derecho de los trabajadores se hace indefendible. Como le digo, ¿no? El 110, el 107, ¿no? El 521,
y otros decretos supremos que son obra de los propios trabajadores en la que hemos participado, son muy beneficiosos en favor de los trabajadores, pero de nada sirve el beneficio si no se garantiza su cumplimiento. Y la única forma de garantizar el cumplimiento de estas normas en favor de los trabajadores es fortalecer el derecho colectivo del trabajo. No va a solucionar su problema un inspector de trabajo, no va a solucionar su problema un juez de trabajo. Tú puedes estar 15, 20 años en juicio y no vas a solucionar tu problema. Ley que demora no hace justicia. Consiguientemente, al ordinarizarse el derecho laboral, en la práctica se ha dejado en indefensión a los trabajadores, porque no va a haber ningún trabajador que pueda llevar adelante un proceso laboral por tantos años, porque no le va a alcanzar su economía, no va a poder costear el proceso y finalmente termina abandonando. Esa es la trampa del derecho individualista. El gran vacío que tenemos en el marco de la Ley General del Trabajo es que la ley en este momento se ha vuelto enunciativa y no es una ley garantista ni protectiva. Por más buenos que sean los decretos, las leyes, las normas, si su ejecución es imposible de cumplir, no sirve. Siempre va a ser hueca, vacía, sin espíritu la norma. El espíritu que le va a dotar para garantizar los derechos de los trabajadores es la ideología del derecho colectivo del trabajo, que es la esencia fundamental del fortalecimiento de la organización sindical. Sucede que aplican mal, por ejemplo, los contenidos de la economía jurídica relativo a los contratos. Por ejemplo, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, con total claridad, establece que solo hay 3 tipos de contratos: el contrato por tiempo indefinido, el contrato a plazo fijo y el contrato por obra o servicio. Claro, lo que sucede es que los resabios del 21060 sobre la libre contratación todavía subsisten en el sector privado. Por ejemplo, con trabajadores vendedores, con trabajadores cobradores, con trabajadores que tienen algún tipo de actividad de promoción, les hacen contratos comerciales como si fueran clientes, ¿no es cierto? O les hacen contratos comerciales como si estuvieran realizando una transacción, mercantilizando la fuerza de trabajo. En realidad, utilizan una figura del Código de Comercio o utilizan una figura del Código Civil para contratar bajo estos contenidos con la única finalidad de encubrir una relación laboral, ¿no? Para evitar la carga social, para evitar el reconocimiento de derechos, para evitar reconocer todos los beneficios que la Ley General del Trabajo. Y es lo propio que sucede con la administración pública, porque todas las normas de la administración pública estatal han sido creadas bajo el manto del 21060 para proteger al Estado y evitarle carga social al Estado y generar mecanismos de precarización laboral con miles de trabajadores del sector público, a los cuales les aplican figuras de la administración pública cuando debieran aplicarles figuras de la Ley General del Trabajo. En realidad, no existe una política laboral del actual gobierno. A partir del año 2006, cuando Evo Morales se hace cargo del poder, los trabajadores creíamos que su situación iba a cambiar. Creíamos que era el momento histórico para reivindicar y recuperar la vigencia plena de la Ley General del Trabajo. Creíamos que íbamos a recuperar el derecho colectivo del trabajo. Si bien ha habido algunos avances, han sido obra de los propios trabajadores.
Lo que quiere decir que el gobierno no tenía, ni ha tenido, ni tiene una política laboral, sino que todo lo que se ha logrado en estos años ha sido arrancado al gobierno bajo un acompañamiento condicional de los propios trabajadores. Los sindicatos están debilitados como consecuencia de la precarización laboral, como consecuencia de la ausencia de políticas de Estado y como consecuencia de el manejo avasallador del gobierno frente a la organización sindical. Lamentablemente, si bien la COP tiene un protagonismo muy importante en la actividad sindical, no deja de preocuparnos que poco o nada puede hacer en beneficio de los propios trabajadores si no acompaña políticas que el gobierno las impulsa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el otro sector, otro tipo de organizaciones no afiliadas a la Central Obrera Boliviana? El sector del comerciantado, librado a su suerte, nadie se preocupa por hacer y mejorar las condiciones laborales de este sector. Es un sector no tributarista, consiguientemente, si no aportas, no le interesas al gobierno. No se tiene mecanismos de protección cuando la política de Estado tiende más bien a tratar de reducir el espectro de la protección de la Ley General del Trabajo en favor de los trabajadores. Entonces, poco o nada le interesa al Estado generar normas políticas que vayan a incorporar a todos estos sectores en el manto de la Ley General del Trabajo. La finalidad de la política de Estado es reducir cada vez más la dependencia obrero-patronal. Actualmente se ha presentado una... Bien, ¿me escuchan, no, chicos? Sí, Inge. Bien. Doctor. Han podido ver la entrevista que le hicieron el 2013 al doctor Takichiri, un enfoque más crítico, pero que nos ha dado algunos punteos de los temas que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, para entrar al tema de procedimiento laboral, tenemos que tener en cuenta los derechos que hemos estado viendo, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes entonces el material de apoyo que vamos a utilizar para entrar a materia. Es muy importante que puedan, por favor, preguntar cualquier duda que puedan tener. A ver, todos ustedes saben, olvidándonos por algunos segundos del tema laboral, ¿qué significa la palabra procedimiento? ¿Cierto? Y está enunciado en muchas disciplinas sociales, jurídicas, comerciales, que el procedimiento es aquel conjunto de fases, etapas secuencialmente llevadas para conseguir un objetivo, ¿cierto? Entonces, hay fases que voy a vencer, etapas que voy a sobrellevar para poder esencialmente conseguir el objetivo. Dentro del procedimiento laboral, ¿sí?, existen tres vías: la vía administrativa, la vía judicial y los procedimientos especiales. Empecemos por conocer, chicos, la vía administrativa. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema de los principios del derecho del trabajo,
pudimos ver entre los muchos que existen el principio protector y el principio de intervención o intervencionista. El principio protector, que innegablemente es de competencia del Estado. El Estado es el encargado de generar medidas, normas políticas que vayan a garantizar los derechos laborales, principio protector. ¿Cómo lo hace? Mediante los lineamientos fundamentales que existen en la Constitución, artículo 46 al 52, donde está plasmado el régimen laboral. Segundo, el principio de intervención tiene que ver con la facultad que tiene el Estado y además la obligación de intervenir en los conflictos laborales, de participar en los conflictos laborales. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio del Ministerio de Trabajo y por medio de las jefaturas departamentales de trabajo que existen en Bolivia, ¿cierto? Entonces, en la vía administrativa, la competencia para conocer, para regentar esta vía, le está delegada al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo viene a ser en esta vía la autoridad administrativa, no judicial, ¿ya? Administrativa. Veamos cómo es el procedimiento. A ver, tomemos como ejemplo un retiro o despido injustificado. Vamos a ver qué etapas se deben cumplir en la vía administrativa. Pues resulta que el trabajador que advierte o siente que ha sido despedido sin justificativo alguno, tiene el derecho de recurrir ante las jefaturas departamentales de trabajo. En la vía administrativa, el procedimiento administrativo, ya valga la redundancia, tiene un principio bastante especial, que es el principio de informalidad. ¿Ya? No es que no sea formal. ¿Estamos? Pero en la vía administrativa hay ciertas indulgencias, hay ciertas facilidades, si vale el término. No es radical en las formalidades que se deben cumplir. Al extremo de que cuando este trabajador que ha sido despedido injustificadamente se presenta ante la Jefatura Departamental de Trabajo, sección denuncias, y la denuncia la puedes realizar ya sea de forma escrita o ya sea de forma verbal, ¿ya? Directa. Porque quien lo va a atender ahí va a ser un inspector de trabajo y le va a decir, cuénteme su problema. Y el trabajador va a asentar la denuncia respectiva, ¿ya? Ante esta denuncia del trabajador de haber sido despedido injustificadamente y haciendo uso del derecho que le confiere el Decreto Supremo 28699, el trabajador ha ido al ministerio, ha denunciado el despido injustificado y el ministerio va a emitir o ha emitido una citación en contra del empleador o la empresa. Acá corresponde hacer una importante aclaración. A ver, cuando la denuncia verse sobre despido injustificado y el trabajador esté solicitando su reincorporación laboral, o el trabajador ha sido despedido en condición de progenitor y esté solicitando su reincorporación laboral, o la trabajadora en estado de gravidez, embarazada quiero decir, ha sido despedida y está solicitando su reincorporación laboral, o el dirigente sindical ha sido despedido y porque tiene fuero sindical no se lo puede despedir y está solicitando su reincorporación laboral. Lo propio pasa con una persona con discapacidad o tutor o encargado de otra persona con discapacidad. En los temas de reincorporación laboral, ya básicamente, el Ministerio de Trabajo va a emitir o emite una sola citación. Una sola citación.
una única citación, le ponen así, una única citación por reincorporación laboral. Entonces, presentada la denuncia verbal o escrita por este trabajador, la Dirección Departamental de Trabajo o Jefatura Departamental de Trabajo ha emitido una única citación de reincorporación en contra de la empresa. ¿Ya? En la citación, el Ministerio de Trabajo está señalando día y hora de audiencia de conciliación, es decir, agotar la vía amigable. Sin embargo, para efectos de nuestro ejemplo, vamos a asumir de que el día de la audiencia que se señaló por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo, no ha existido conciliación. La empresa se niega a reincorporarlo al trabajador. Ojo, estamos en la vía administrativa, Ministerio de Trabajo. Entonces, al haberse negado a reincorporarlo y no habiendo conciliación alguna, el Ministerio de Trabajo, la Jefatura Departamental de Trabajo, tiene competencia para emitir una resolución, porque el Decreto Supremo 28699 le faculta a constatar si hubo o no hubo despido injustificado. Y si hubo, dice, podrán las jefaturas departamentales emitir la respectiva resolución de reincorporación. Entonces, ante el hecho de no haber llegado a conciliación, va a ser la Jefatura Departamental de Trabajo quien va a sacar una resolución. Si procede una reincorporación, va a sacar una combinatoria de reincorporación. Si no procede y existiera en ese procedimiento administrativo algunos vicios, algo incompleto, o finalmente hechos controvertidos, es decir, parecería que ambos tienen la razón, tanto empresa como empleador, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es no sacar una resolución de combinatoria de reincorporación y va a sacar un informe legal en el que se establezca que ante la existencia de hechos controvertidos el Ministerio no puede fallar. Por tanto, declínese a la vía llamada por ley, ¿cierto? Y esa vía, posteriormente cuando veamos, es pues la judicatura laboral, ¿ya? A ver, chicos, estamos a 1 minuto 30. Por favor, voy a cortar acá la primera sesión y en 10, 15 segundos les paso el nuevo link para poder continuar. ¿Les parece? Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor. Por favor, por favor.